gusto. En Caras y Negocios recibimos a Noelia Chipolati. Ella es contadora pública justamente, y nos va a contar un poquitito de su trabajo. Contadora, Contadora, pública, exacto, no pública, ahí contadora pública. Me mareé, pero bueno, estudiaste contadora. Estudié contadora pública y después hice una maestría en dirección de negocios. Mirá. Y ahí me fui virando para el mundo más de emprendimientos, gestión de negocios, salir un poquito de lo técnico de contador, que trabajé varios años en un estudio y bueno, liquidar impuestos, sueldos, balances. No, te admiro, te juro. Vivís entre calculadoras, Excel, números. Yo me en su momento, SIAP, que era el aplicativo de AFIP, también que más se utilizaba, las actualizaciones, bueno, fueron varios años. Por favor, ¿siempre quisiste estudiar esto desde chica? Siempre, de chica. No sabía qué era, pero yo decía que iba a ser contadora. Y bueno, me recibí a los 22 años y bueno, y empezó ahí toda mi incursión para llegar a lo que hoy más me gusta, que es trabajar más en la parte de gestión de negocios, de análisis de datos, de proyecciones y también en formación. Mirá vos, que la verdad que te admiro, no admiro muchas carreras, pero la tuya es impresionante. La necesidad que detectaste que dio nacimiento a Espacio Impulsar y luego a la Academia Impulsar. Contanos bien en qué consiste. Bien, yo en 2020 comencé con este mundo digital de redes en Espacio Impulsar, en todo lo que era contenido para emprendedores. Ahí la necesidad que yo encontré es que me encontraba con muchos emprendimientos, que fue el boom de la pandemia, y esto de que por qué no prosperan, viste que dicen siempre, 8 de cada 10 no superan los 2 años de vida de un emprendimiento. Sí, bueno, acá que vienen emprendedores todos los días, lo vemos todo el tiempo. Exacto, y por ahí lo que sucede es que falta un poco de formación en la gestión. Abrir un Instagram no es lo mismo que tener un negocio, que eso yo siempre lo digo en las redes. Y por Igual eso, se usa de negocio, se ¿no? usa de negocio, pero no es solo eso, es una herramienta más. Y detrás de todo eso también hay que trabajar lo que es la rentabilidad, los márgenes, precios. Hoy tenemos un montón de medios de pago, tenemos acceso a todo eso. Antes por ahí las empresas accedían a tener las cuentas bancarias, transferencias. Hoy cualquier persona puede utilizar una aplicación, cobrar en 3 cuotas sin interés. Bueno, y todo eso tiene costos. Y ahí es donde muchas veces se empezaba a ir esa rentabilidad y las emprendedoras y emprendedores no conocían esto, cuánta plata tengo, cuál es la plata de mi negocio y cuál es la mía, empezar a mezclar todo, bueno, trabajar en esto, en profesionalizar los negocios. Y eso es lo que hace que uno prospere también. Conociendo los números, Pilar, es donde podemos tomar las mejores decisiones. Si no es como que estamos a ciegas, vamos por sensaciones. Por ejemplo, vos tenés un negocio y esta semana entra una sola persona y sentís que el negocio va mal. Y capaz que mirás los meses, los números del mes o de todos los meses y el negocio es un negocio rentable, tenés flujo de fondos y es tu sensación porque esa semana no fue tan buena. Entonces, trabajar con datos reales. Sí, el tema es justamente para los emprendedores es el desafío, ¿no? Es un gran desafío. Pedir ayuda en un momento y decir, porque al principio muchos empiezan muy casero, desde la casa, vendiendo cosas que hacen, artesanías, todo empieza así, porque lo cuentan acá todos. Sí. Pero llega un momento que es donde uno tiene que dar ese salto. Y ahí por eso abrí lo que es la Academia Impulsar. Yo venía trabajando en distintos programas para formación para negocios y armé en mi web la Academia Impulsar con cursos cortos y prácticos, porque también pasa esto, no tenemos tanto tiempo para ponernos a ver un curso de 5 horas, 3 horas, entonces por ahí con herramientas, armé 3 cursos muy prácticos con herramientas descargables y cómo aplicarlas, claro, y cómo analizar. Eso tiene que ser claro, porque a ver, preciso. Claro, si yo hago velas, por decirte, ponerme en el tema de los números es como que me lo tenés que bajar. Hay que bajarlo, hay que llevar planillas, hay que llevar un control, porque también si fabricás velas tenés un montón de insumos. ¿Qué pasa cuando aumentan? ¿Qué pasa en épocas de inflación? En donde todo aumenta, entonces aumento, pero después cuando no hay tanta inflación, ¿cómo manejo ese margen? ¿Qué es lo que me termina dando mi rentabilidad, mi ganancia? Y después esto de ordenar un poquito esas cajas, la caja personal con la caja del negocio, y los cimientos, como que hay 3 partes. La planificación, que es el cimiento, es la base de todo y hacia dónde voy, que hay que tenerlo muy en claro, porque después en el camino uno tiene que ir tomando decisiones, o aparecen oportunidades, todas son oportunidades. Un ejemplo era, me ofrecieron para vender mayorista y en muchos casos analizamos y no era una oportunidad de negocio. Porque el negocio no estaba pensado para ser mayorista. Te arruina. Exacto. Entonces, o por ahí es una buena oportunidad de crecimiento.
Bien, o sea que para eso te consultan. Para eso me consultan. Y es lo que yo recomiendo, empezar de menos a más, empezar a aprender conceptos claves, a profesionalizarse uno y ponerse en ese rol de gestión de negocios. ¿Sí? Salir de solamente lo operativo. Bueno, a mí me encanta, es mi pasión hacer velas. Bueno, pero tenés un negocio. Ponete también en ese lugar que mirás todo de manera más integral y para gestionar ese negocio. Y pensar en el largo plazo también, si es que uno quiere vivir. Claro, pero a ver, quizá puede pasar que a alguien no le interesa esa parte y te dice, no me gusta, una de dos, o contratarás a alguien que se ocupe de eso, porque hay que ocuparse de eso. Exacto, pero así todo hay que involucrarse, para todo, porque las decisiones las toma el dueño o dueña. Y ahí es donde hay que involucrarse en entender qué me dicen los números que me presenta la persona que contraté. ¿Cuál es la consulta más frecuente de los emprendedores? ¿Qué precio tengo que poner? ¿Cómo saco los costos? Siempre estamos en costos y precios. Bien, el tema también de tener los papeles al día, Tal ¿no? cual, sí. Los impuestos, digo, es también muy importante. Es importante. Tenemos mucha incidencia de impuestos en nuestro país, escuchamos todo el tiempo que el monotributo, que ingresos brutos, bueno, hay impuestos que inciden directamente en nuestro negocio y que al no tenerlos en cuenta también vamos perdiendo ahí rentabilidad. Y eso va afectando, o sea, después esa sensación de que no tengo la plata que creía que iba a tener, también viene por ese lado. Tu recorrido profesional siempre fue, digamos, el tema de la contabilidad, pero lo de emprendedores fue en estos últimos años. En estos últimos años. ¿Antes? Y antes yo trabajé en un estudio contable chico, entonces ahí fue como una gran escuela, con un contador con el que la verdad que aprendí muchísimo, porque bueno, al ser chico teníamos una sociedad, una SRL, hacíamos contabilidad, impuestos, sueldos, y aprendí mucho lo técnico. Me di cuenta que no quería dedicarme a eso, fueron unos 6 años que hacía eso todos los días, que si bien me gusta, pero no era por ahí. Entonces ahí es donde comencé a trabajar con Espacio Impulsar y hoy también trabajo con negocios y empresas en trabajos codo a codo con los dueños o dueñas en implementar estas herramientas. Bueno, cómo implemento un estado de resultados mensual para ir controlando mi rentabilidad, cómo armo mi estructura de costos, cómo trabajo con un flujo de fondos en donde vamos llevando los ingresos y salida de dinero, cómo hacemos proyecciones para tomar decisiones, ¿sí? Cómo implementamos esas dos herramientas clave para la toma de decisiones. Para tanto Academia Impulsar como Espacio Impulsar, todo de manera online, ¿cómo es para que la gente a la gente que le interesa esto para Bien, poder para participar? Lo que es emprendedores sí trabajo todo de manera online. Espacio Impulsar, en la web está la academia, ahí pueden adquirir los cursos, los pueden ver las veces que quieran, porque una vez que lo adquiriste tenés tu usuario y queda el curso de tu propiedad. Y después sí, con empresas y negocios también trabajo bastante presencial porque implica ir a los negocios y a las empresas a veces a reorganizar toda la parte administrativa o en algunos casos capacitar al personal administrativo, porque la contabilidad atraviesa todas las empresas. Por más que uno no haga balances, con todo lo que uno carga en un sistema o registramos, estamos haciendo contabilidad, estamos incidiendo en la contabilidad del negocio. Entonces es importante también formar al personal de una pyme, un negocio, en cómo eso incide, cómo la diaria de lo que van haciendo incide también en la contabilidad. ¿Y en estos programas trabajas sola? ¿Armaste equipo? Sí, estoy trabajando en la parte de con pymes y negocios, sí tengo un equipo donde por ahí cuando nos tercerizan algunas tareas administrativas, nosotros damos ese soporte. Después sí, lo que son las asesorías son directamente conmigo. Y en Espacio Impulsar, sí trabajo yo por el momento. ¿Sola? Sola. A veces hacemos alianzas con, si combinamos comunicación con estrategia y números, con otros profesionales, armamos a veces charlas o capacitaciones al respecto. Bien, ¿qué le dirías a los emprendedores, que hay muchos que nos miran, obviamente, porque este programa se encarga de eso, ¿no? De escuchar historias y bueno, y de ver en muchos casos este crecimiento que está buenísimo, en todo sentido del emprendimiento, pero ¿qué le dirías a ese emprendedor que nos está mirando? Lo que yo le diría es que se animen a dar ese paso, que tener un emprendimiento puede a veces, podemos creer que tenemos un negocio, en realidad tenemos un hobby y que es caro, porque alguien sostiene ese hobby. Entonces, si queremos realmente tener un negocio y no un hobby, hay que trabajar, hay que profesionalizarlo, hay que capacitarse, entender los números. Por más que no te guste, estás liderando un negocio y hay que interpretar esos números para poder tomar decisiones. Y no ser ambicioso 100%, ¿no? Porque a veces la ambición no te deja ver, porque quizá ganan, ¿no? En un primer momento empiezan a ganar. Y ahí es donde mejor hay que administrar ese dinero.
cuando uno tiene caja, es donde mejor hay que administrarlo porque, como yo siempre digo, los negocios tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y para eso necesitamos prever las épocas más flojas, porque a lo mejor por estacionalidad, por ejemplo, una heladería tiene picos de estacionalidad muy marcados. Entonces, ¿cómo sostengo ese negocio? Yo no puedo vivir mes por mes. Lo que cobro, lo guardo, lo gasto, sino pensar más a largo plazo y hacer que el negocio sea sostenible. El tema de reinvertir también. Asignarse un sueldo, porque uno trabaja para su negocio y es importante tener un sueldo para vivir y que el negocio lo contemple dentro de sus costos. Después de las ganancias o las pérdidas, yo me pongo en esa posición de dueña, pero en la diaria soy también empleada de mi negocio. Si no estoy yo, tendría que pagarle a alguien. Entonces es importante asignar un sueldo para no mezclar ganancias con lo que yo trabajo día a día en mi propio negocio. Perfecto. Eso es muy importante. Y pagar impuestos. Y pagar impuestos, tal cual. Sí, vivimos en una sociedad y hay que pagar impuestos. Porque a veces también está la vivada de, ay, no quiero, zafo, no, este mes no pago y no. Sí está bueno trabajar con un profesional, que uno esté cómodo, cómoda para poder ir haciendo esa transición de crecimiento, porque entendemos que la carga impositiva es muy alta, pero hay que ser responsable también. Totalmente. Sí. Bueno, el Instagram, Noé, para seguirte. Bueno, tenemos @espacio.impulsar y @soynoecipolati, donde también genero bastante contenido de interés para quienes quieran también nutrirse de ese contenido gratuito que hay un montón hoy en podcast y en redes, hay que aprovecharlo. Totalmente, pero hay que ser responsable. Exacto. Esto, sí o sí hay que dejarlo en claro. Gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Pilar. Un placer.